Saludos cordiales, mi estimado y apreciado estudiante de nuestra aula bíblica. Hoy voy a tratar la lección número 5 de esta serie de estudio de escatología bíblica. Preparémonos. El tema principal del, del segundo esquema que voy a mostrarles es el retorno de Cristo con el toque de la séptima trompeta. El regreso, el advenimiento, la segunda venida gloriosa del Señor Jesucristo con el toque de la séptima trompeta. Hemos estado iniciando el estudio de la secuencia apocalíptica de la gran tribulación. Y en nuestra lección pasada, la lección número 4, les mostré un gráfico, un esquema muy ilustrativo de los 3 primeros sellos. Por supuesto, hemos definido lo que es escatología, de acuerdo al término griego, escatos, y logía. Escatos significa último, postrero, y logía viene de logos, estudio o tratado. Y la escatología ciertamente es el estudio ordenado, sistemático, de los últimos grandes acontecimientos venideros apocalípticos. Y es, en segunda instancia, el estudio del contexto de la segunda venida o del retorno de Cristo Jesús a la tierra. ¿Correcto? Bien, el primer sello eh, lo apertura el jinete del caballo blanco, capítulo 6 del Apocalipsis. El segundo sello lo, lo da a conocer el jinete del caballo bermejo o el caballo rojo. Y el tercer sello dijimos que lo apertura o lo abre el jinete del caballo negro. Tenemos ahí la lámina, ¿cierto? ¿Pueden verla? Tenemos el cuarto sello. Esta es la continuación de la secuencia apocalíptica de la gran tribulación. Muy bien, en el cuarto sello tenemos el jinete del caballo amarillo. Amén. Vamos al libro del Apocalipsis. Abramos ahí nuestras Biblias en el capítulo 6 de este libro tan complejo, tan intrincado, pero a la vez tan revelador para nosotros como estudiantes que somos también del texto bíblico. El hecho de que yo sea profesor de ustedes o maestro no significa que me abstenga de estudiar. Por supuesto que tengo la enorme responsabilidad de poder estudiar y ahondar cada detalle de la lección que yo preparo para ustedes. Capítulo 6 del Apocalipsis, ¿lo llegó ahí? ¿Ya llegó? Bien, vamos a leer entonces el, el versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Interesante, ¿no? ¿De acuerdo? Tenemos entonces dentro de este cuadro, de este cuadrito, de esta división de nuestro cuadro principal, correspondiente al cuarto sello, el toque de las 6 trompetas. Usted se preguntará, profesor Fran, pastor Fran, pero ¿cuál es el vínculo, la asociación, perdón, entre el cuarto sello y el toque de las 6 trompetas? ¿Mm? Si hacemos el paralelismo, la relación con el capítulo 8 del Apocalipsis, los versículos 6 al 13, se nos muestran el toque de esas trompetas. También el capítulo 9, todo el capítulo del 1 al 21 nos hablan del toque de las 6 trompetas. Pero, ¿qué implicaba esto? ¿Qué incluía? Definitivamente la muerte. Porque
En el versículo 8 leemos que este, este ser, este jinete figurativo de la bestia, del anticristo, mm, va a tener potestad o autoridad para producir la muerte a través de la espada, el hambre, toda clase de mortandad, de plagas, y aún las fieras, los animales de la tierra van a tener eh, un papel fundamental en la muerte de las personas. Y el capítulo 8 y 9 del Apocalipsis nos habla del toque de las trompetas, de 6 trompetas, 6 toques, que van a significar juicios severos de muerte. Por ejemplo, si leemos en el versículo 8 del capítulo 8 del Apocalipsis, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, mire. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Versículo 10. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas, nótese bien, se convirtió en ajenjo. La pregunta es ¿por qué? Y eso se debió a que muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Todo el transitar de nuestro estudio del capítulo 8 y el capítulo 9 del Apocalipsis es una escena de muerte, de juicio, de muerte de las personas, víctimas de este toque de las trompetas. Por eso la relación, el vínculo entre el cuarto sello y el toque de estas trompetas. ¿Lo entendió? Muy bien, pero junto a esto tendrá lugar el derramamiento, léalo conmigo en el gráfico, el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. Capítulo 16 del Apocalipsis. Nos ubicamos en el capítulo 16, los versículos del 1 al 21. Todo el capítulo 16 nos habla del derramamiento de estas 7 copas de la ira de Dios. Vamos a leer, por ejemplo, el versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Aún en medio del dolor que esta generación del tiempo de la gran tribulación va a experimentar, ellos van a ser tan orgullosos y cerrados que no van a tributar la gloria y la honra al Señor. No se van a arrepentir, en otras palabras, de su pecado. Se da cuenta eh, el impacto del pecado, de la presencia del pecado en una generación que va a caer en una degeneración corrupta espiritual delante de Dios. Versículo 17. El séptimo ángel derramó su copa sobre el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Mire usted, el terremoto más grande de toda la historia de la humanidad, de todo el historial, de la existencia del ser humano sobre la tierra, va a tener lugar en el tiempo de la gran tribulación y será el cumplimiento del versículo 18 del capítulo 16
del Apocalipsis. Un gran temblor, un gran terremoto tan inmenso, tan grande, de gran escala mundial, que, que no será comparado con ningún otro, escúchelo bien, con ningún otro terremoto o sismo eh, que habrá acontecido en la Tierra. El impacto de este terremoto está expresado, parte de este impacto, en el versículo 19, y la gran ciudad fue dividida en tres partes. Y las ciudades de las naciones cayeron. Esto es una tragedia ya de, de, de extensión mundial, ¿cierto? Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Un remesón único, un terremoto excepcionalmente único y nunca visto, ni nunca sentido en todo el historial de este orbe, de esa tierra. En cuarto lugar, dentro del cuarto sello tenemos la caída total de Babilonia. La caída total de Babilonia, capítulos 17 y 18 del Apocalipsis, pero vamos a leer el capítulo 14, versículo 8. Capítulo 14, versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ha caído Babilonia, la gran ciudad. Mire usted, cuán bueno es poder escudriñar el Apocalipsis. Un curso del Apocalipsis tampoco sería, eh, en el peor de los casos, una pérdida de tiempo. Poder ubicar un orden secuencial de acontecimientos en el Apocalipsis es otro gran reto de todo estudiante minucioso. Determinar, pues, el orden de los eventos registrados en este libro de Revelación es evidentemente todo un trabajo de estudio muy profundo, muy minucioso, reitero. Yo pienso que la secuencia perfecta y precisa solo la sabe nuestro Dios. Sin embargo, podemos intentar situar y ubicar cada acontecimiento apocalíptico. Y de hecho, la escritura, este libro de Revelación nos lo indica, nos ubica en este rompecabezas para que usted y yo podamos descifrarlo, podamos acomodarlo, podamos ordenarlo de forma debida. Y este gráfico, este primer gráfico, intenta hacerlo. Tenemos luego el quinto sello. En el quinto sello tenemos la muerte piadosa de los santos de la iglesia durante la gran tribulación y su destino celestial. Capítulo 6 del Apocalipsis, versículos 9 al 11. Leamos. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ahora, leyendo el capítulo 13, versículo 7, estamos en Revelación, Apocalipsis. Y se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿Quién? ¿A quién se le permitió hacerlo? A la bestia, al anticristo, al pseudo Mesías. Y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. De forma incuestionable, el anticristo va a asumir un gobierno mundial. Él será el mandatario a nivel mundial. Y en el capítulo 19 se nos describe
nada menos que la muerte también, la muerte, el fallecimiento de los santos de la iglesia, que va a gozar posteriormente de las bodas del Cordero. Voy a leerle, capítulo 19, vamos a leer el versículo 1. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder sean o son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado, ahí está, ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. La muerte piadosa de los santos de la iglesia durante el periodo de la gran tribulación es parte exclusiva del quinto sello. Ahora bien, dentro del sexto sello, ahí mirando nuestra lámina número 1, tenemos las terribles señales cósmicas de juicio del inicio o de la apertura del día de la ira del Cordero. Capítulo 6 del Apocalipsis, versículo 12 al 17. Capítulo 6, versículo 12 en adelante. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Versículo 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se arrepintieron. No, no dice eso el texto. Ojalá hubiera sido un arrepentimiento de parte de ellos, una conversión a Dios. Dice, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros. Ellos deseaban la muerte, desearán de hecho la muerte, morir, y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¡Qué tremendo! Estas señales portentosas, cósmicas, las estrellas del cielo que van a caer, eh, el cielo mismo que se va a desvanecer como un pergamino, el sol que se va a tornar negro como una tela de silicio, y la luna que se hará como un objeto ensangrentado. Todo esto forma parte del sexto sello. Y también es una predicción de Joel, capítulo 2. Vamos a Joel un momento para poderlo eh, confirmar. Joel, busque Joel conmigo, el capítulo 2. Leemos ahí en el versículo 10 y 11. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Fíjese bien. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová, muy, muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Eh, Juan hace eco precisamente de esas palabras de Joel. Y en el capítulo 2 de Joel, en el versículo 30 y 32 leemos lo siguiente: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Imágenes sin duda apocalípticas, ¿cierto? De este gran suceso, de estas terribles
señales cósmicas, siderales, de juicio, propios del día de Jehová y de la ira del Cordero. Pero el sexto sello igualmente nos habla del preludio, escúchelo bien, del preludio, ahí leyendo el primer esquema mío, la primera lámina, el preludio del retorno de Jesucristo en el último día de la gran tribulación. El preludio, porque leemos ahí en el capítulo 17 del Apocalipsis. Vamos a volver a Apocalipsis, que es prácticamente nuestro libro de texto de este estudio, de este análisis. Capítulo 17, versículos 12 al 14. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, que por una hora, o sea, por un lapso corto de tiempo, recibirán autoridad como reyes juntamente. ¿Con quién? Con el anticristo, con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¿Quiénes están con Él? La iglesia que va a estar en el tiempo de la gran tribulación. También usted puede leerlo ahí y apuntarlo en su cuaderno de anotaciones, capítulo 19 de Apocalipsis, versículos 19 y 20. En la siguiente lámina tenemos el retorno visible de Cristo con trompeta de Dios. Mire usted, tenemos el séptimo sello. Amén. El séptimo sello, de acuerdo al capítulo 8 del Apocalipsis, busquemos, capítulo 8, versículo 1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo por media hora. Esta media hora pudiera ser literal o tipificaría un corto lapso de tiempo, ¿cierto? Pero este séptimo sello habla del silencio o de la pausa de antesala antes del toque de la séptima trompeta. La palabra trompeta en el idioma hebreo es chofar. Chofar. La trompeta pues era un instrumento musical, amén, de viento, que habían de plata, trompetas labradas a plata. Por ejemplo, en capítulo 10 de Números, Dios le habló a Moisés que él confeccionara 2 trompetas de plata, amén, labradas a martillo. Y esto tenía el propósito de convocar al pueblo, de hacer una convocación al pueblo, una convocación y un anuncio además de la batalla, de una batalla cercana. Y también se usaba para convocar a las fiestas, a las ceremonias judías religiosas. Lo significativo de esto es que cuando leemos Mateo 24, versículo 31, 1 Corintios capítulo 15, se nos habla de que el retorno de Cristo a la tierra está muy asociado al toque de una trompeta. Pensemos, ¿cuál trompeta? Séptima trompeta. La séptima trompeta. Busquemos el capítulo 11 de Revelación. Capítulo 11 del Apocalipsis, versículos 15 al 18. Quiero que lea con detenimiento, haciendo un análisis de forma objetiva, y usted va a comprobar que Jesucristo viene con el toque de la séptima trompeta. Amén. Capítulo 11, versículo 15 en adelante. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Está hablando acá de una proyección al milenio, al reino mesiánico davídico, los 1000 años. Tenemos un primer elemento ahí, dentro del toque de esta séptima trompeta. Luego, versículo 16. Y los 24 ancianos
que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. La adoración de los 24 ancianos. Versículo 17. Diciendo, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir. Está hablando del Hijo de Dios. Amén. Porque has tomado tu gran poder y has reinado para que Jesús pueda ejercer su dominio, su reinado, su gobierno milenario o milenial. Tiene de forma necesaria que venir por segunda vez o que volver a la tierra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Mm? ¿Verdad que sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, se lo reitero, para que Cristo Jesús tome su gran poder y su reinado o gobierno milenial, tiene que necesariamente volver a la tierra por segunda vez. ¿Y esto cuándo acontecerá? Con el toque de la séptima trompeta. ¿Mm? Sigamos leyendo, versículo 17, diciendo, versículo 18, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido. Nótese bien la concatenación, el retorno de Cristo, el arrebatamiento, la séptima trompeta, luego el milenio, pero está hablando también del día de la ira del Cordero. ¿Por qué? Porque es un tiempo en el cual Él va a destronar del gobierno a la bestia. Va a pelear contra la bestia y el falso profeta y los va a destruir. Dice, y el tiempo de juzgar a los muertos, el juicio final también se va a dar. Esto vamos a, en una próxima lección, vamos a graficarlo en un esquema para que usted lo pueda aprender de una forma muy didáctica. Dice, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, está hablando de la iglesia, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Se da cuenta? Que el séptimo ángel tocará la trompeta y acontecerá el retorno de Cristo y su futuro reinado milenial. Luego, Mateo 24. Busquemos. Mateo 24, solamente quiero leerle el versículo 31. Mateo 24, 31, que es suficiente para que usted se dé cuenta lo que Jesús estaba enseñando. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a los escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. Versículo 31 del capítulo 25. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él. Usted relacione. Versículo 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Gran voz de trompeta. Está hablando de esta segunda venida en gloria de Jesús con el toque de la séptima trompeta. ¿Estamos de acuerdo? Ahora busquemos 1 de Corintios, capítulo 15. 1 de Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Lea con detenimiento el versículo 52. En un momento, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo, en un pestañeo. Vamos, estoy parafraseando. A la final trompeta. Apúntelo, subráyelo. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Mire el énfasis paulino en este versículo 52. A la final trompeta, porque se tocará trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Por qué? Porque el arrebatamiento va a producir una transformación corporal. Y también la resurrección, obviamente. A la final trompeta, porque se tocará, ¿qué cosa? La trompeta. Y primera de Tesalonicenses, capítulo 4,
versículos 15 al 17. Lea conmigo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, la venida. Quienes esgrimen la teoría del rato secreto, eh, tuercen el hecho de que Cristo viene, está viniendo. Ellos dicen, no, Él no viene. O sea, no se cuenta como una venida en la primera fase el hecho de que Cristo viene de forma invisible, secreta, por su iglesia, a arrebatarla. Se cuenta la siguiente fase, la fase número 2, cuando Cristo viene en gloria, de forma visible, de acuerdo al capítulo 19 del Apocalipsis. Pero eso es un fraude, porque el texto es bien claro. Dice, hasta la venida de alguien, por supuesto. Él es la segunda venida, lógicamente, la parucía. No precederemos a los que durmieron. Versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Ahí está. Pablo lo confirma. Con trompeta de Dios descenderá del cielo. Subraya la frase, descenderá del cielo y con trompeta de Dios. Y también subraya la frase, la venida del Señor. ¿Eso está hablando de qué? De una segunda venida de Cristo, única. No hay tres venidas. Descenderá del cielo. Alguien que desciende, que baja de las nubes del cielo, está retornando, está viniendo. ¿O no? Usted no puede negarlo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad que sí? Eso es concluyente. Concluyente para concluir, valga la redundancia, de que el toque de la séptima trompeta marcará el retorno en gloria de Cristo Jesús a la tierra. El séptimo ángel tocó la trompeta, con gran voz de trompeta, porque se tocará trompeta y con trompeta de Dios. Esto es algo irrefutable. Cristo vendrá con el toque de la séptima trompeta. Cualquier inquietud, cualquier duda, cualquier análisis puede consultármelo. eh, Podemos explayarnos en este asunto, pues para la siguiente lección voy a ahondar más en la secuencia de esta gloriosa segunda venida de Cristo Jesús a la tierra. Conmigo será hasta la próxima. Bendiciones. Les envío un abrazo. También puede suscribirse a mi canal de YouTube, Aula Bíblica del profesor Fran Rosa Martínez de Lima, Perú. Y, y también eh, le invito a que haga un me gusta a las lecciones, los audios que están ahí subidos y editados de forma brillante y excelente en nuestra aula bíblica, en nuestro canal de YouTube. Conmigo será hasta la próxima y les bendigo, les envío un abrazo y también les pido sus oraciones por mi ministerio. Soy el pastor profesor Fran Mendoza Martínez de Lima, Perú.